Mi segunda invitada es la doctora Lucy Dager, médico hepatóloga, presidenta de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Doctora Lucy, bienvenida. ¿Cuáles son, doctora, las enfermedades hepáticas más comunes? Nos enfocamos con el doctor Mauro en la cirrosis, pero ¿qué nos puede decir del hígado graso, de la hepatitis? Bueno, gracias Beatriz y gracias por esta ventana. Las enfermedades hepáticas más comunes en el mundo entero, globalmente, número 1, hepatitis por enfermedad hepática por hígado graso, que desplazó a las hepatitis virales B y C. ¿Por qué? Porque el hígado graso se gesta ya desde la vida intrauterina. O sea, desde los primeros 1000 días de alimentación ya los niños pueden tener hígado graso y los hábitos sedentarios, las tablets, los refrescos, el inicio del alcohol en edades tempranas hace que el hígado graso sea la primera causa mundial de enfermedad hepática y que se trasplanten niños o que se trasplanten adultos ya antes de los 55 años. Eso no ocurría hasta hace 10 años. Y cómo usted menciona que se comienza a gestar desde la vida intrauterina, ¿y cómo saber el estado del hígado de nuestro hijo en la niñez? Porque, digamos, no son pruebas de rutina. Muy buena pregunta. Bueno, si tiene factores de riesgo de enfermedades genéticas, si el niño está muy sedentario, si el niño es obeso, debe ser evaluado y hay una especialidad. El pediatra te puede orientar si las pruebas del hígado están anormales. Las enfermedades del hígado, hay niños que nacen con enfermedades congénitas que son obvias desde el primer trimestre, desde los primeros 3 meses de nacido el niño, que el médico pediatra detecta, pero en el momento que entra en la edad escolar hay que ver los hábitos y de eso se encarga el pediatra, porque hay una especialidad que se llama hepatología pediátrica, en donde si esto escapa de lo habitual que ve el pediatra y ya hay pruebas hepáticas alteradas, lo refiere el hepatólogo pediatra. Usted hablaba sobre los factores de riesgo y mencionaba que, bueno, en algunos casos la enfermedad hepática puede ser hereditaria. Estos pacientes que saben que en su familia se sufre de enfermedad hepática, ¿deberían iniciar estas pruebas diagnósticas mucho antes que la llegada de la adultez? Bueno, existe, por ejemplo, la enfermedad más común, hígado graso. Si tú tienes historia familiar de cirrosis, tu probabilidad de tener cirrosis es 18%. Si tú tienes una historia familiar de cirrosis, debes evaluarte el hígado al menos una vez, unas pruebas hepáticas, y debes evitar factores de riesgo como obesidad y alcohol y revisar al menos hepatitis B y C y pedir consejo también y asesoría de un especialista. Si en varias generaciones has presentado casos de cirrosis. ¿Cuáles son las pruebas para diagnosticar? Básicamente las enfermedades del hígado pueden cursar con pruebas hepáticas normales. Por lo tanto, lo que tú me preguntaste, factores de riesgo, es muy importante. Si tienes obesidad, si tienes ingesta excesiva de alcohol, la mitad de los diabéticos después de los 50 pueden tener algún grado de afectación hepática. Los pacientes con obesidad mórbida, la mayor parte de ellos tienen hígado graso. La grasa puede ser un espectador silente, pero puede evolucionar a cirrosis. Los pacientes cirróticos pueden tener pruebas hepáticas normales. Las pruebas hepáticas no son un indicador preciso para buscar enfermedad hepática, la buscamos por factores de riesgo. Ahora, en un laboratorio, pues si las plaquetas están bajas, si las pruebas del hígado, que son la AST o SGOT, SGPT o ALT, GGT, fosfatasa alcalina, bilirrubina, te indican un eco abdominal que diga hígado graso debe ser atendido. El hecho que el hígado graso sea una enfermedad común no la hace inocente. ¿Cuándo se dice que un paciente sufre de insuficiencia hepática? Muy buena pregunta. Yo he visto, tanto es común entre pacientes y colegas, que cualquier paciente con alteración de pruebas hepáticas ya es etiquetado como insuficiencia hepática. La definición de la insuficiencia hepática empieza con el inicio de la encefalopatía hepática, que es un estado de confusión porque el hígado no funciona bien y se elevan los niveles de amonio que son tóxicos para el cerebro. Puede ser aguda o puede ser crónica, acompañado de una disfunción hepática sintética, es decir, de una albúmina baja, de unas pruebas de coagulación prolongadas y de una bilirrubina elevada. Es una suma de criterios. No es un diagnóstico que se puede dar a la ligera. No.
¿Y de qué forma cambia la vida de un paciente que fue diagnosticado con insuficiencia hepática? La insuficiencia hepática aguda amerita hospitalización. La insuficiencia hepática crónica representa el deterioro progresivo por una enfermedad de larga data. Y la vida cambia, la del paciente porque necesita atención familiar, porque puede presentar confusión, encefalopatía hepática, porque su barriga se puede llenar de agua, eso se llama ascitis. Recuerda que el hígado es la gran fábrica del cuerpo y en el hígado pues se sintetizan los factores de coagulación, inmunológicos, las proteínas y todo ese líquido que no es bien manejado en el cuerpo también es drenado hacia la barriga y por eso el paciente tiene el abdomen grande, hay que drenarle la barriga, se le pueden hinchar los pies, se puede poner amarillo, o sea, deja de ser independiente y hay que hacer algunas modificaciones en su dieta, en sus cuidados y se hace dependiente de un familiar. Lo que usted decía, le cambia la vida al paciente y a su familia. Y a su necesita entorno. Un cuidador. Así es. Doctora, ¿cuáles son los tratamientos que pueden ayudar al hígado a sanar? Muy buena pregunta. Ahora que están de moda los hepatoprotectores, no existe ningún hepatoprotector. La gente piensa que el cardo lechoso le va a proteger, que es la silimarina, el hígado. Hay algunos trabajos, pero la evidencia científica no es contundente. Si me preguntaras cómo puedo proteger el hígado, con cambios en el estilo de vida, ejercicio, la dieta mediterránea es altamente efectiva para remover la grasa del hígado, controlar la ingesta de alcohol. Realmente de decirte que hay un nivel saludable de alcohol, que te puedo decir una recomendación sobre el consumo de alcohol. Es mejor no consumir. Es no consumir, pero si lo haces, puede ser, si eres mujer, un trago, y si eres hombre, 2 tragos. Ya más de eso, en forma regular, o un gran consumo los fines de semana puede generar enfermedad hepática y cirrosis. Nuevamente, en silencio. Las enfermedades del hígado son una epidemia silente. Entonces, y las vacunas. Es importante revisar el estatus de vacunación, la hepatitis A y la hepatitis B. Hepatitis A no es obligatoria en nuestro país, pero si eres adulto y no te ha dado hepatitis A, es mejor que te vacunes. En los niños la evolución es bien benigna, parece una gripe, pero en adultos la evolución te puede dejar 2-3 meses fuera del trabajo y en adultos, por ejemplo, con otras enfermedades, sí puede evolucionar a insuficiencia hepática. Doctora, sí, me quería enfocar en la hepatitis, porque bueno, usted nos hablaba del hígado graso, el doctor Mauro nos hablaba de la cirrosis, pero la hepatitis, además en el tratamiento preventivo, la vacunación. ¿En Venezuela hay suficiente campaña a favor de la vacunación? La vacunación para hepatitis B es obligatoria al nacer. La hepatitis A no es obligatoria porque nosotros no tenemos un serotipo tan virulento. Por ejemplo, en Argentina es obligatoria porque tienen un serotipo que produce insuficiencia hepática en niños. Pero hepatitis B es bien benigna en jóvenes. El 80% de la población ha estado expuesto a hepatitis A sin saberlo, que es la que se transmite por vía oral fecal. Ya si eres adulto y no te ha dado hepatitis A nunca, ponte la vacuna. Hepatitis B es obligatoria en niños, pero por ejemplo, si tienes más de 40 años, quizás en esa época no era obligatoria y es bueno revisar el estatus de vacunación, porque eso es un cáncer que se previene con vacunación, la hepatitis B. Y todo adulto después de los 18 años debe hacerse las pruebas de hepatitis B y C. Doctora, hablábamos en el bloque anterior sobre los miedos que puede reportar un paciente cuando es diagnosticado con enfermedad hepática. ¿Es una sentencia tener una enfermedad hepática? Vamos a hacer hincapié en la importancia del diagnóstico a tiempo. Es una sentencia porque implica, si tú tienes obesidad y diabetes, que no hay una droga mágica que te pueda ayudar. Y la sentencia es que tienes que cambiar tu estilo de vida. Y no hay magia para eso. Se ha descrito, por ejemplo, que en casos de obesidad severa con afectación del hígado, la cual podemos medir en forma no invasiva y tenemos la tecnología en el país, si tienes un estadio de fibrosis donde tu grasa ya no es una grasa inocente, sino es una grasa maligna que produce inflamación, tienes que cambiar tu estilo de vida. Y si no lo puedes cambiar, eso va a evolucionar a cirrosis descompensada. Lo malo de las enfermedades del hígado es que pone todo del lado del paciente, porque hay mucho de su estilo de vida. La hepatitis C se cura
ya se reporta, ya no es un problema, 3 meses de tratamiento, 95% de curación. Pero una vez que tienes cirrosis, aunque te puedas curar, queda tu riesgo de cáncer y debes ir a control cada 6 meses, aunque la cirrosis revierta y mejore. Si eres obeso y tuviste un estadio de fibrosis F3 y todavía eres candidato a un procedimiento bariátrico, ese paciente debe seguir en control, aunque en el tiempo la cirrosis pueda mejorar. ¿Es reversible la cirrosis? Depende del estadio. Si el paciente ya tiene complicaciones, ascitis, bilirrubina elevada, no. Pero si es un paciente que todavía no tiene las manifestaciones, hay que intervenir. Y en el hígado graso hay medicamentos aprobados recientemente antifibrinogénicos, donde hay que esperar porque todavía son muy caros. Pero de nada sirve revertir la fibrosis si el paciente sigue ingiriendo alcohol y con con un hábito de vida inadecuado. Incluso después del trasplante por hígado graso, si el paciente no mejora su estilo de vida, la enfermedad inicial puede recurrir en el hígado nuevo. O sea, aquí hay algo que es prevención y la prevención se hace ya desde que se está gestando un bebé, con una madre con un estilo de vida saludable. Si un paciente es diagnosticado con hígado graso y sigue todas estas recomendaciones, el plan de alimentación, los cambios en el estilo de vida, luego, al repetir estos exámenes, ¿pudiera ya estar este hígado completamente sano? ¿Usted ha visto este tipo de cambios? He visto esos cambios. Te puedo decir que un estadio F2 de fibrosis o F3 cirrosis pudiera revertirse. Se ha descrito casos que con procedimientos bariátricos, después de 5 años, un porcentaje de pacientes puede mejorar por hígado graso. Hepatitis C también mejora. Y en hígado graso, F2, F3, con un cambio de estilo de vida, cuando el paciente se pasa al switch y decide comer mejor y hacer ejercicio, el paciente, porque tenemos la tecnología para medirlo, el paciente puede pasar a F2, F1, F0. No es inmediato, es algo que toma tiempo. Igual que el paciente que deja de consumir. Yo puedo ver un paciente muy descompensado, se puede recompensar. Y si se mantiene en abstinencia de alcohol, en 5 años su hígado puede estar mejor. No son soluciones mágicas. No es que hice dieta, adelgacé 2 kilos, dejé de beber un mes. Doctora, ¿cómo está mi hígado? El cambio lo voy a ver en el tiempo. Es progresivo. ¿Okay? Es progresivo, pero es seguro si mejoramos nuestro estilo de vida. Gracias, doctora. Vamos a hacer una pausa, pero usted sigue con nosotros. Gracias, estamos conversando sobre la enfermedad hepática. Me acompaña la doctora Lucy Dager, médico hepatóloga, presidenta de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Estamos recibiendo sus preguntas en